Bueno, Cristóbal, y siguiendo con el tema en que estábamos, sobre todo hablando de Nietzsche y el cristianismo, ahora sería interesante que, enganchado justamente con esta crítica que realiza Nietzsche, pudiéramos ahondar en el tema, en la cuestión de los valores, en la cuestión valórica en Nietzsche. Entonces, podríamos comenzar por ahí. Sí, claro, mira, conectando, como dices tú, conectando una cosa con otra. Y yo partiría así como provocativamente diciendo las cosas como de la siguiente manera, ¿no es cierto? O sea, como, y hay algún pasaje alusivo de Nietzsche al respecto, ¿no? ¿Cierto? Que, digamos, él habla como de una suerte de plan perfecto así del cristianismo, ¿no? Y que consiste en que haya condenados y predestinados. Es como muy irónico, ¿no? Entonces, claro, porque parece un plan bastante perverso, ¿no? ¿Cierto? Que hayan condenados y predestinados. Ahora, lo de predestinados, claro, obviamente tiene mucho que ver con, bueno, la discusión que tiene lugar en la época de San Agustín, en fin, bueno, es algo que alguna vez se superó, pero después entra también con el calvinismo, ¿no? ¿Cierto? La doctrina de la predestinación. Y que implica que, o sea, ya por nacimiento hay unos que están, claro, predestinados y otros que son condenados. Bueno, es un plan, si uno lo ve así, simplemente es bastante perverso, ¿no? Como sea, que provenga de Dios, que provenga lo que sea, ¿no? Pero en fin, bueno. Y el que sería como el plan perfecto de Nietzsche, que sería, claro, remover a Dios porque Dios ha muerto, ¿no es cierto? Y entonces abrirle el camino al superhombre, ¿no? Y en ese sentido, claro, uno entiende el mensaje muy fuerte que te llega, porque ¿qué habría que decir ante todo, ¿cierto?, respecto de Nietzsche, que tiene ese mérito único, diría yo, en nuestra cartografía antropológica que estamos explorando, ¿no es cierto?, de ser de esos pensadores así como con una estatura como Platón, ¿te fijas, no? O sea, inmenso, inconmensurable, porque incluso te diría que casi más que Platón, digamos, ¿no? Porque está como tan consciente de que se está parando ante la humanidad. O sea, imagínate la desfachatez, digamos, la osadía, ¿no? O sea, yo me paro aquí frente a la humanidad y les digo, digamos, ¿no?, de que ustedes han estado hasta ahora en una etapa infantil, ¿no? ¿Cierto? Fíjense ustedes a lo que han estado sometidos, ¿no? Yo les propongo este otro plan. ¿Ah? ¿Te fijas? Claro. Karl Marx también tiene como algo así, ¿cierto? ¿No? Bueno, grandes pensadores tienen como esa dimensión, e incluso Heidegger también lo tiene a su manera, y Hegel, ¿no? Sí, ¿no? Hasta Kant también, Descartes, ¿no? Efectivamente se da mucho en los grandes, ¿no? Y que tienen a su vez esa conciencia histórica, porque la verdad es que esa conciencia histórica, ¿no?, es como muy propia de la modernidad, ¿no? Porque ese es otro punto muy relevante, ¿no?, que también nos cuesta mucho dimensionar, de que, como plantean diversos autores, entre ellos Foucault, ¿no?, ¿cierto?, ¿qué historia hay desde la modernidad o desde lo que llama Foucault la era clásica, ¿no?, que hace comenzar la modernidad como un siglo antes? O sea, desde la cartografía antropológica, podríamos decir, se requiere antropocentrismo, se requiere de que el ser humano asuma de que él es el gestor de la historia y no que la historia es fruto del destino, ¿no? ¿Se fijan? O que te fijas tú, o es la historia en el marco del cristianismo, ¿no? ¿Cierto? Entre la revelación y el juicio final, ¿no? Como una historia predestinada, ¿no? En esa perspectiva es muy decidor el aforismo 125 de la ciencia feliz, de la Gaia Ciencia, porque nos habla de que el loco dice, entre otras cosas, no solamente de que Dios ha muerto, sino que nosotros somos sus asesinos, y este asesinato de Dios sería la hazaña más grande cometida hasta ahora, y con esta hazaña comienza la historia, ¿no? Bueno. Entonces Nietzsche está perfectamente consciente de eso, y bueno, y de ese modo él se para también así en la mitad de la historia, ¿no?
como dice en los inicios del texto de Fink, ¿cierto? Este es un enfant terrible, dice, es un niño terrible puesto en la mitad del camino tras 2000 años de cristianismo, ¿no? ¿Ya? Y que te viene a declarar, ¿cierto?, de que incluso, ¿no?, como analizábamos la vez anterior, ¿no?, ¿cierto?, de que la historia de la humanidad habría sido una historia del nihilismo, una historia de la nada. Es muy interesante en ese sentido la perspectiva, digamos, ¿no?, de Heidegger, ¿cierto?, porque Heidegger, como ninguno, te hace entender, ¿no es cierto?, de qué pasa, diría yo, con esto de la nada y el nihilismo en la historia, ¿no? Entonces, dice él, de cómo de pronto la nada puede más que el ser. Y efectivamente, se alargó toda una historia, te fijas, en eso que llama irónicamente Nietzsche el trasmundo, las Interwelt, digamos, ¿no?, como una suerte de invención, y eso fue depositario del ser, de la verdad, de los más altos valores, de los más altos ideales, ¿no?, de Dios mismo, de todo lo superior, ¿cierto?, y del ser, ¿no? Entonces, claro, y eso es nada, entonces, claro, una historia de la nada, ¿no? En nuestra última ocasión abordábamos también Nietzsche, ¿cierto?, desde la perspectiva de Jaspers, ¿cierto? Y entonces, claro, hablábamos de estos modelos, de la cuarta parte del Zaratustra, estos modelos de humanidad, estos Vorbilder, estos que llegan a visitarlo, ¿no?, ¿cierto?, el vaticinador del gran cansancio, el mago, el hombre más feo, etcétera, ¿no?, ¿cierto?, que son todos modelos fracasados. Bueno, y claro, el vaticinador del gran cansancio está anunciando el nihilismo incluso por los siglos venideros, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no?, y eso tendría que ver entonces con el plan este perfecto de Nietzsche versus el otro plan perfecto, ¿no?, está el Leitbild, no el Vorbild, sino el Leitbild, o sea, el modelo directriz, el superhombre, ¿no? Y ahí viene un problema que es muy interesante, que abordan desde distintas perspectivas Jaspers y Heidegger, y más o menos coinciden en las conclusiones que sacan, digamos, ¿no? ¿Ya? Y es el problema que ellos detectan, y que es muy válido, ¿no?, de cómo concebir, te fijas tú, ontológicamente, ¿no?, al superhombre, al Übermensch. Porque si tú lo concibes como un modelo preestablecido, recaes en la metafísica platónica cristiana inmediatamente, ¿no? Sería como la idea platónica, el ideal, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso que Heidegger va a solucionar esto diciéndonos el superhombre, así de sencilla su solución, el superhombre es el hombre, que se asumió como voluntad de poder fuerte. Porque en contraste con ello, que es otra cosa que tú preguntabas, ¿cierto?, la voluntad de poder débil, y en eso habría una dialéctica, ha sido la más fuerte, que sería la del cristianismo, porque resulta que el cristiano está anhelando no solamente esta vida, sino incluso la vida eterna. Entonces, ¿qué voluntad de superación puede ser más fuerte que eso? Pero es una locura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, como dice Nietzsche, es débil, porque no se está afirmando en sí misma. Claro, está suponiendo otra edad, incluso que es nada, que es ficticia, que es nada. Bueno, y la solución de Jaspers estaría, ¿no es cierto?, en que este Leitbild, este modelo directriz del superhombre, sería nada más que un signum, ¿no? Claro, no como un modelo establecido, una forma establecida, sino como una especie de orientación, como un símbolo. Un modo de hacerse, ¿podría entenderse así? Sí, y un símbolo que te orienta, ¿no? Un carácter simbólico, digamos, ¿no? Y como algo indescifrable, porque a su vez Jaspers tiene como ese lado para mí muy atractivo, que es el pensador del ser como cifra, ¿no? Entonces también el cinismo del ser humano tiene también un carácter de cifra, está en una escritura cifrada. Y la tarea, y eso es otro punto muy atractivo de Jaspers, en lo cual incluso se manifiesta la influencia de Hegel, ¿no? ¿Cierto? Si en Hegel, en la Schädelstätte, que sería la estación del cráneo del espíritu absoluto, se trata ahí de arte, religión y filosofía, en Jaspers va a ser arte,
teología y metafísica, ¿no? Y digamos, los tres comparten la tarea, incluso el arte, ves tú, ¿no?, de descifrar las cifras del ser de plenitud, pero también descifrar las cifras de este sí mismo, ¿no? Del ser humano. Entonces, claro, tu sí mismo está también en una escritura cifrada, que tú no puedes nunca acabar de descifrar. Entonces, es un superhombre que por lo mismo está bueno que esté como borroso, así como una niebla, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Que esté así como desdibujado, ¿no? ¿Ya? Porque precisamente cuál es el problema, que en la medida que tú le das un perfil, ¿ah?, inmediatamente se puede volver, qué sé yo, hasta perverso, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Como una locura. Claro. Quizás antes de entrar en el otro tema que íbamos a conversar ahora, que era la cuestión de los valores, hay un asunto que me surge cuando comienzo a revisar estas dos lecturas que hacen Heidegger y Jaspers, que tiene que ver con una perspectiva que de algún modo anticipa este ser humano como proyección. Cómo este ser humano como proyección también tiene una contracara, que es que yo lo veo como esta potencialidad destructiva que se potencia con el ser humano como voluntad de poder. ¿De qué manera esas dos caras se pueden conjugar? No sé si en el pensamiento de Nietzsche, pero sí por lo menos en la solución que tal vez le puede dar Heidegger o Jaspers respecto a estas dos caras, porque por un lado está esta idea de la proyección, del hacerse a sí mismo, que tiene toda ¿cómo decirlo? Una cuestión, no sé, una aura más no destructiva, sí, más, entre comillas, esperanzadora, por decirlo con una palabra inadecuada en este momento, porque no es la palabra que quiero. Sí. Pero, por otro lado, está esta potencialidad destructiva de la voluntad. La voluntad como voluntad de dominio, sí, y que también es lo que diagnostican, no sé, uno lo ve en los pensadores de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. La voluntad de dominio, de autoconservación del hombre, etc. Sí, muy interesante lo que estás planteando, ¿no? ¿Cierto? Una tremenda cuestión. Yo lo vería de la siguiente manera. A mí me resulta siempre como insoportable, incluso medio nauseabundo, ¿no? Me perturba mucho, ¿no?, cuando hay lo edulcorado, lo almibarado, digamos, ¿no? Y que una tendencia muy generalizada, digamos, ¿no?, a edulcorar, a adornar, a dulcificar a Nietzsche, o a Maquiavelo, o no sé quién, o los sofistas, o quien fuere, ¿no? ¿Te fijas, no? Mejor verlos tal como son, ¿te fijas tú? Y son bien terribles, ¿eh? En el caso de Nietzsche, ¿no es cierto?, yo eso lo comparto, por ejemplo, con Fink. En Nietzsche el problema es que no hay un freno ético para todos los excesos de la voluntad de poder y el futuro supremo. No hay un freno ético. Entonces, en ese sentido, ¿no?, y eso para mí me interpreta plenamente, Nietzsche es uno de los más grandes despertadores de la humanidad, pero no es un pensador que tú lo puedas seguir en términos de hacer una política, de qué sé yo, incluso en términos de lo que sería la educación o cómo estructurar la universidad. O sea, como las cosas que realmente nos importan, ¿no? Te fijas tú, cómo organizar el Estado, cómo organizar un Estado nietzscheano, una locura, no se puede seguir. Entonces, claro. Entonces, pero sin embargo, vaya que tremendas enseñanzas son, o sea, porque estos pensadores, ¿no?, como los sofistas, como Maquiavelo, como Hobbes con el Leviatán, que este monstruo marino, que el Estado, el poder, este monstruo marino bíblico, el Leviatán, ¿no?, o Nietzsche, digamos, a cada uno como lector, te parten por dar no sé cuántas bofetadas, ¿eh?, para hacerte ver lo iluso que eres, ¿eh?, volviendo a lo que decíamos antes de Kant, en otra conversación anterior, ¿no? Claro, tú tienes el ideal, decía, ¿cierto?, del imperativo categórico, que tendría consecuencias inmediatas. Lo cumple el ser humano porque ha sido educado en eso, sociedad perfecta a nivel humanitario, paz perpetua, los grandes ideales de Kant, paz perpetua de la humanidad, ¿no? Pero no somos capaces. Entonces, estos pensadores son interesantes porque te muestran por qué no somos capaces. ¿Por qué? Porque, por supuesto, va a ser siempre el ideal versus el poder.
Y también como una cuestión justamente de poder, a ver quién es más fuerte. ¿Ah? Entonces se va a estar siempre en esa competencia y lamentablemente lo que hay que agregar, digamos, ¿no? Y casi parece una redundancia, el poder es más poderoso. El poder puede más, ¿no? que el ideal, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que siempre da ciertas esperanzas, digamos, ¿no? Que el ideal se mantiene, ¿no? El ideal es como inamovible y eso también le da una fuerza, te fijas tú. Porque, no sé, en cualquier situación, ¿cierto? Suponte tú las cosas más cercanas, digamos, ¿no? Alguien que, no sé, de repente te está respondiendo de una manera muy agresiva. Oye, calma, ¿no? ¿Cierto? ¿Te fijas? Tú estás ahí en el ideal, o sea, una relación humana armónica. ¿Qué le pasa a este? ¿No? ¿Te fijas tú? Y esa es una situación cotidiana que enfrentamos todos los días. Oye, momento, oye, pongámosle paño frío a esto. ¿Qué problema tienes tú? ¿Ah? ¿Qué pretendes en realidad uno, ¿ah? Con no sé, esta locura, este desenfreno, en fin, ¿no? Entonces, pero sin embargo ese desenfreno, bueno, se da también a través de los soterráneos que tú no te das ni cuenta, y entonces claro, la estructura de poder opera así. ¿Ah? Y entonces, claro, el mundo es como es por eso, ¿no? De repente hay situaciones que uno ve que son absolutamente ridículas. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer me moría la risa con este tipo que no sé, para mí es el hombre más estúpido actualmente en el planeta, digamos, que es Donald Trump, digamos, ¿no? ¿Ya? Que entonces en una de estas cumbres de presidentes, ¿no? Se ve la imagen que al presidente de la República de Rumania, no es que le haga así, sino que lo agarra de acá, ¿ah? Para decirle, hazte un lado, ¿no? Porque aquí vengo yo, y se para como un modo ridículo así como, yo soy el hombre más poderoso del planeta, yo soy el presidente de Estados Unidos. Así que, y entonces como un personaje así no es reconocido ni siquiera por sus pares. Te fijas tú, porque uno ha visto siempre en las cumbres que un Bill Clinton o un Obama, que son tipos de todas maneras mucho más dignos, los dejan pasar. Los otros le dan la pasada. Aquí no, pues seguramente el montenegrino hay que aplaudirlo, ¿no? ¿Por qué le va a dar la pasada a este tipo? Que aparte de todo es un mentiroso. ¿Por qué le va a dar la pasada a un mentiroso que ha instituido el tema de la posverdad, etcétera, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? Y eso, bueno, para mí es como una respuesta a esa inquietud, digamos, ¿no? ¿Cierto? Porque tú tienes razón. Una voluntad de dominio, claro, se estrella contra lo valórico, obviamente, ¿no? ¿Cierto? No hay forma de encontrar ahí una conciliación, cuando la voluntad de dominio no tiene freno. Y no es deseable el mundo que surge a partir de eso. Porque de hecho, por otra parte, ¿cuál es el punto? Ese es nuestro mundo. ¿No? Y entonces, claro, por eso estas bofetadas que está bien que nos peguen estos pensadores, como no un Maquiavelo, porque el gran mérito, recordemos aquí, 1513, el príncipe, el año, hace poco, ¿cierto? Pocos años atrás, 2013, se celebraron los 500 años del príncipe. Pero quiero que a plantear Maquiavelo en el príncipe, bueno, a ver, la política tiene que atenerse a lo factual, a los hechos. Tiene que atenerse a una estructura de poder, digamos, ¿no? Aquí se trata de la virtud, que sería como las capacidades, las habilidades, ¿no? Y la fortuna, enfrentando todos los avatares del destino. A ver cómo la virtud se abre paso, ¿no? Bueno, y todo lo que se sigue en el príncipe, ¿eh? Y eso cambió la política mundial. La política dejó de ser una política inspirada en los ideales que venían sobre todo de la iglesia, ¿no? ¿No? Y que siempre, por supuesto, son como imposibles de realizar, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, si la realidad siempre está marchando tan poderosamente a contrapelo, ¿no? Entonces, bueno, basémonos más bien en lo fáctico, digamos, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Ahora, por supuesto, a partir de Maquiavelo viene, por decirlo así, como la graduación que tú haces de eso, ¿no? ¿Cierto? Porque claro, si tú lo extremas y te quedas únicamente con eso y te desconectas de todo ideal, bueno, lo que logras no es muy convincente, es bien terrible, ¿no? ¿Cierto?
es acentuar las desigualdades, etc. No es muy deseable. ¿Cómo gradúas eso? No, como dices tú, en el fondo estos pensadores como Nietzsche, Maquiavelo, qué sé yo, uno no puede pretender suavizarlos, ponerle dulzor, cosas de ese tipo, sino que tiene que ver justamente con enfrentarse a la doble faz, a la doble cara de nuestra existencia al final. Exacto, ese me parece el punto más relevante, porque entonces tú realmente aprendes de ellos. Porque si tú los dulcificas, no aprendes nada de ellos, estás haciendo tu propia construcción que es estúpida. Y por eso quizás también desde mi comprensión, que no es tan grande, por ejemplo, de Heidegger o Jaspers, me pregunto cómo ellos contrapesan o sitúan estas dos partes, estas dos caras, sí, en la interpretación que hacen de Nietzsche. Yo creo que si bien no dicen una cosa tan clara que yo recuerde como la de Fink, te fijas tú como insistiendo Fink que aquí, o sea, no, esto no lo podemos seguir porque esto no tiene un freno ético, punto. Si no tiene un freno ético, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿No? Lo ético es consustancial al ser humano, o sea, te fijas tú, es tan decidor, por ejemplo, el mito de las almas aladas platónico, del Fedro, ¿cierto? Bueno, hay una razón, el auriga, y entre los dos caballos alados, Pegaso, te fijas tú, el Pegaso blanco, la voluntad, y el Pegaso chúcaro y negro, el deseo. Vaya, eso es tan real, o sea, ¿qué haces tú con el deseo? Qué sé yo, cuántas cosas deseamos a cada rato, digamos, ¿no? Que de repente no son apropiadas, ¿no? ¿Cierto? Bueno, tema para el psicoanálisis, en fin, ¿cierto? Y entonces, claro, ejercemos un control sobre ello. Entonces, claro, si no hay ese control, ¿cierto? Si no hay un control de la voluntad de poder, que puede estar muy asociada también al deseo. Digamos. No quiero simplificarla ni limitarla al deseo, porque la voluntad de poder es la voluntad que puede haber hasta en la fe, y la voluntad de la verdad, o sea, que hay en el científico, Nietzsche lo retrotrae a la voluntad de poder. Claro. Entonces, bueno, ese es el punto. En fin, bueno, yo creo que queda pendiente lo valórico, que deberíamos, claro. Claro. Retomamos. Es.